Saludos, señoras, señores, muy buenas tardes. La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos confirma lo que nos temíamos, y es que los datos de septiembre vienen a reiterar que la economía asturiana está acentuando la trayectoria de desaceleración que ya lleva también consigo el resto del país. Vamos a hablar de eso, pero también del encierro protagonizado hoy por los trabajadores en la Consejería de Bienestar. Dicen que la situación en el centro materno-infantil, con hacinamiento, con peleas, con consumo de drogas entre los menores inmigrantes que llegan hasta el Principado, es insostenible. De todo eso les hablamos inmediatamente. Este es el adelanto en titulares de las noticias de este lunes. Los sindicatos denuncian que la situación en el centro materno-infantil que acoge a los menores inmigrantes que llegan a Asturias es insostenible por el hacinamiento y las agresiones que sufren los educadores, y además porque algunos consumen drogas, algunos de los menores, en las instalaciones. Por todo ello, los trabajadores se han encerrado en el despacho de la consejera, de donde les ha expulsado la policía, y han seguido en la calle protestando. La Federación Asturiana de Concejos pide a los ayuntamientos que den ejemplo en el ahorro energético, para lo que se les ha entregado una guía personalizada para un consumo más controlado. Se estima que siguiendo estos consejos se podrá reducir el consumo casi un 20%, mientras la UCE inicia una campaña contra la supresión de la tarifa nocturna que hará que 50.000 familias se vean perjudicadas cuando ahora enciendan sus radiadores eléctricos. El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha vuelto a contar con incidentes verbales al acusar la portavoz del PSOE al alcalde de vil y cobarde por negarse a responder a temas relacionados con la yeguada. Por su parte, De Lorenzo respondió diciendo que tiene sospechas profundas de irregularidades en la gestión de esta concejal y de su marido, el presidente del IDEPA. Este último ha sido acusado de utilizar su cargo para acudir al Gran Premio de China de Fórmula 1. El Gobierno del Principado de Asturias se ve obligado a adelantar la puesta en marcha del plan de nevadas ante el temporal de lluvia, viento y nieve que registra nuestra comunidad y que ha tenido como consecuencia 48 cortes de tráfico y 10 incidentes causados por accidentes de tráfico. Ahora mismo es necesario el uso de cadenas en 4 puertos de montaña del Principado, aunque no hay ningún tramo cerrado a la circulación. El Sporting sigue adelante con su extraordinaria racha y ya suma 4 victorias consecutivas en Liga tras derrotar al Numancia por 3-1. Los rojiblancos se sitúan ahora 5 puntos por encima del descenso y a tan solo 1 de puestos europeos. Como les contábamos, los sindicatos denuncian que la situación en el centro materno-infantil de Oviedo, que acoge a los menores inmigrantes que llegan hasta Asturias, es insostenible por varias razones. Dicen por el hacinamiento, por las agresiones que sufren los educadores por parte de algunos internos, que además estos internos consumen droga en sus instalaciones o vienen borrachos. Por todo ello, los trabajadores se han encerrado en el despacho de la consejera de Bienestar Social, de donde les ha expulsado la policía, y han seguido en la calle protestando. Según los sindicatos, la unidad de primera acogida en la que se encuentran los menores extranjeros no acompañados está diseñada y dotada para 16 residentes, aunque actualmente hay 26, lo que lleva a que en alguna habitación duerman 4 menores en un mismo colchón. Asimismo, señalan que los profesionales que trabajan allí aseguran que los menores se comportan peor que cuando llegaron un mes después de ingresar, por la situación de absoluta falta de disciplina, de hacinamiento y por la presión grupal. Según el sindicato CSI, a estos menores se les permite hacer lo que les da la gana y acceden al centro cuando quieren y como quieren, incluso drogados o borrachos, sin que nadie les ponga ningún tipo de sanción o corrección. Es por todo ello por lo que los 18 miembros del comité de empresa desplazados hasta la consejería se han encerrado primero en el despacho de la consejera, de donde les ha expulsado la policía, y después se han concentrado en el inmueble y han reivindicado con silbatos y consignas ser atendidos. Sin embargo, la Consejería de Bienestar Social ha rehusado atenderles. Y ante el aluvión de críticas, poco antes de esta concentración que acabamos de ver, en la Junta General, la Viceconsejería de Centros y Prestaciones del Principado ha anunciado que tiene previsto elaborar en el plazo de un mes un informe para intervenir en la situación de los menores no acompañados que llegan a nuestra región. La llegada de estos menores es un asunto que ha desbordado a todas las organizaciones y comunidades autónomas y que en el caso de Asturias ha provocado muchas quejas de sindicatos, partidos políticos y de los propios trabajadores del centro
centro materno-infantil donde son alojados los menores. El objetivo del plan será el de atajar y dar respuesta a la situación que puede generar la situación de estos menores. La diputada del PP, Inmaculada González, ha criticado la gestión del Principado y ha dicho que en esta legislatura ni siquiera se ha reforzado el personal del materno-infantil a pesar de las dificultades en el centro y que los altos cargos de la consejería se han venido negando a recibir a los trabajadores. Una de las empresas más importantes de Asturias, ArcelorMittal, va a llevar a cabo diversas medidas de aquí a final de año como consecuencia del ajuste de producción y reducción de costes que pretende llevar a cabo. Así, desde hoy mismo, la empresa ha parado el segundo horno alto de Gijón para adecuarlo al ajuste de producción. Esta empresa mantiene la parada de mantenimiento del otro alto horno de Gijón, que probablemente se prolongará hasta las 4 semanas a partir del 26 de noviembre. Como consecuencia de estos ajustes y paradas, la producción de los altos hornos pasará de 7.000 toneladas a solo 4.900, es decir, un 30% menos. ¿Esto afectará a quién? Pues sobre todo a las empresas auxiliares que trabajan para Arcelor y que ya han anunciado que podrían perder unos 400 puestos de empleo. ArcelorMittal ha reducido desde este lunes su producción un 30% ante la crisis y la disminución de ventas del acero. Además de 2 hornos en Gijón, en Avilés las baterías reducirán también la producción de coque. El ajuste será más acusado al pasar de 372 hornos a 336. Se suspenderá además la salida del excedente de coque a Bremen desde las instalaciones avilesinas. En el caso de la acería se pasará de 42 a 24 colocadas durante el tiempo de parada de los altos hornos. Estas medidas se suman a la parada de la línea de prepintado de Avilés, prevista para este mes de noviembre como consecuencia de la caída de la demanda. La actividad se mantendrá en las instalaciones de Carril y Chapagruesa de Gijón, donde persiste la demanda de producto, y la línea de hojalata de Avilés. El objetivo es que en función de la demanda de productos acabados se adapte la producción del resto de las instalaciones. Según las explicaciones de la empresa a los sindicatos, estos ajustes no tendrán repercusión sobre el empleo, salvo el eventual en algunas líneas como prepintado. No obstante, la empresa ya ha comunicado a las empresas auxiliares que trabajan para Arcelor estas medidas que les obligarán a reorganizar sus plantillas, algo que pasa por la no renovación de contratos temporales. Los sindicatos estiman que alrededor de 400 eventuales perderán el empleo de aquí a final de año. La Federación Asturiana de Concejos ha solicitado a los ayuntamientos que den ejemplo en el ahorro energético, para lo que se les ha entregado una guía personalizada para un consumo de electricidad, para el alumbrado público sobre todo, más controlado. Para su confección ya han sido auditados 43 ayuntamientos en nuestra región. Se estima que siguiendo estos consejos los ayuntamientos podrían reducir el consumo eléctrico casi un 20%. En momentos de crisis económica se intenta recortar el consumo para aliviar la cuenta corriente. Esto es lo que se pretende conseguir con las medidas propuestas en la Guía de Buenas Prácticas Energéticas para las Instalaciones Municipales, que han diseñado la Consejería de Industria y Empleo del Principado y la Fundación Asturiana de la Energía, en colaboración con la Federación Asturiana de Concejos. Para conocer las carencias y mejorar los hábitos de consumo energético de los municipios, ya han sido auditados con carácter voluntario 43 ayuntamientos asturianos, a los que se les recomienda de manera personalizada una serie de cambios que mejoren su eficiencia energética. Esas auditorías nos han permitido nos han permitido ilustrar de forma práctica los consumos municipales de energía en sus instalaciones principales y proponer algunas medidas que permitan el ahorro y la eficiencia energética en esas instalaciones. Por otra parte, se recomiendan una serie de actuaciones de cambio por mejores tecnologías disponibles, sustitución de algunos elementos, programas de ahorro y demás. El director general de Minería y Energía apuntó que unas buenas prácticas podrían reducir el consumo de una manera considerable. En este sentido señaló que alumbrado, calefacción y transporte son los principales gastos de los ayuntamientos y por lo tanto en los que se podría producir un mayor ahorro. Se estima, en un término medio lógicamente, que el potencial de ahorro en estas instalaciones estaría en el entorno de un 19%, lo cual pues supone un ahorro muy importante para
las cuentas municipales, por una parte, y por otra parte pues tiene un ejemplo, tiene un efecto ejemplarizante sobre la propia sociedad. Todos estos datos se han puesto de manifiesto en la jornada sobre soluciones energéticas para municipios, en las que participaron más de 60 responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos asturianos. Y los ciudadanos, o sea, las 50.000 familias asturianas que en su día hicieron un esfuerzo económico e instalaron esta calefacción eléctrica por tarifa nocturna, sí que van a tener que apretarse el cinturón, y en este caso sin que nadie se lo haya pedido, ni siquiera se lo haya consultado, desde que el pasado mes de julio el Gobierno decidiera suprimir esta tarifa. La Unión de Consumidores solicita a las compañías eléctricas, las auténticas beneficiarias de este cambio de decreto, y que en palabras del responsable de la UCE no han hecho nada para informar a los usuarios, una moratoria de 3 meses para que las familias tengan tiempo para modificar su instalación y evitar pagar así hasta un 50% más en el recibo de la luz. Llega el frío y es el momento de encender las calefacciones en plena crisis. Los que dispongan de acumuladores eléctricos este año se enfrentan a una nueva situación. Alrededor de 50.000 familias en Asturias sufrirán las consecuencias del cambio en la tarifa nocturna. Con la nueva medida, los usuarios tienen que contratar la potencia que necesiten. Esto supone un incremento de casi un 50% en la tarifa, aproximadamente 500 euros al año, que la Unión de Consumidores espera sean subvencionados por el Ministerio de Industria, según reclamó Dacio Alonso. Las dos variables que determinan el nuevo contrato de tarifa de discriminación horaria son notablemente perjudiciales porque obligan a contratar la máxima potencia que se necesite y además penalizan la energía eléctrica durante el día en un 35%. Conclusión, que se genera un perjuicio notable a las 50.000 familias que verán incrementada su tarifa eléctrica en un 50%. Las familias afectadas que tienen contrato de tarifa nocturna, según informó Dacio Alonso, tienen que realizar actuaciones sobre sus acumuladores de calor, cambiando sus resistencias y haciendo una diversificación en estos, creando 2 circuitos paralelos. Estos cambios deben realizarse a través de instaladores autorizados, y añadió el presidente de UCE que se debe consumir preferentemente en las denominadas horas valle, en invierno de las 22 horas a las 12 horas. Las compañías eléctricas son las auténticas beneficiarias de este balón de oxígeno gratuito que les ha dado el Gobierno a costa del bolsillo y de la confianza de los consumidores de tarifa nocturna. Según la UCE, alrededor de 3.500 familias asturianas se pusieron en contacto para reclamar información sobre esta medida, que está en vigor desde el pasado 1 de julio. Dacio Alonso declaró que facilitarán una lista de profesionales autorizados para realizar las instalaciones y los cambios necesarios. Luis de Prado, exconcejal del Partido Popular, afirma no entender los motivos de la expulsión de su compañero en ese sector crítico del PP gijonés, Emilio Noval, y advierte de que no mantendrá la boca cerrada. Y es que el exconcejal ha querido dejar claro que lo que no se puede hacer es anteponer los intereses de unos pocos al bien de la ciudad. Noval continuó afirmando que no va a consentir que gobiernen su ciudad estos sujetos, y adelantó que entregará nuevos volúmenes de su fonoteca, es decir, nuevas grabaciones hechas en reuniones privadas del Partido Popular gijonés. Yo no tiro la toalla, es decir, seguiremos en nuestra labor de demostrar que hay otra forma de hacer política, que hay otra forma de entender la política, y que es una forma en la cual está por encima de los pesebres dorados, está el bien del pueblo, el bienestar del pueblo y el trabajo por la sociedad y por el pueblo. Y eso es en lo que nosotros tenemos que centrarnos. Yo creo que esto, lo que es de locura, es que este partido haya permitido que durante este tiempo se haya llegado ahí. Y como en este momento Emilio no puede hablar como miembro del partido, pero yo sí.
Y mientras, el Partido Popular gijonés sigue con su labor en la oposición y su concejala en el Ayuntamiento de Gijón, Dorinda García, ha criticado hoy que los presupuestos para el 2009 no se adaptan a la situación de crisis de las familias gijonesas y ha censurado que se aumente la partida para campos de golf un 10% y, sin embargo, se congelen otras medidas sociales. Además, ha manifestado que los presupuestos en el área aumentan un 8,96% respecto al 2008, mientras que, por ejemplo, los del Patronato Deportivo Municipal se elevan casi el 12%. Que es falso que desde este ayuntamiento el presupuesto sea el adecuado y el ajustado a la situación de crisis que están viviendo y que van a vivir los ciudadanos de esta ciudad. Estamos ante una crisis económica y además una crisis económica que afecta fundamentalmente a las familias. Al presupuesto que era para el Patronato Deportivo Municipal de Deportes destina este ayuntamiento. Pues miren ustedes, el incremento es de un 11,89%. Que nosotros sepamos, el Grupo Municipal Popular, esto no es política social. Y en Oviedo, en este caso en el Pleno Municipal, esta mañana ha habido críticas para todos. Por un lado, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento ovetense, Alberto Mortera, aseguró que el proyecto de Jovellanos 21 para la parcela del Vasco será de vanguardia y contará con un diseño avanzado que establecerá una conexión directa con el proyecto de la Losa de Santullano. Durante este pleno, el edil popular señaló que el año que viene la parcela contará con un proyecto en el que el consistorio recuperará las parcelas que se califiquen como espacio libre de uso público y manifestó que no tiene constancia de que el arquitecto Santiago Calatrava se haya desvinculado de este proyecto, como se anunciaba hace unos días. Aparte de esto, de nuevo se producía un enfrentamiento dialéctico entre el PSOE y el PP, cuando la portavoz socialista, Paloma Sainz, tildó al alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, de vil y cobarde al negarse a responder a las preguntas que le formuló sobre su relación con la llegada a Picos de Europa en Cangas de Onís. Como respuesta, Lorenzo manifestó que Paloma Sainz y su marido tienen muchas irregularidades que ocultar. Los médicos de atención primaria en el Principado están llevando a cabo desde la semana pasada una campaña, ustedes lo habrán visto, en los centros de salud, con una pegada de carteles en los que protestan contra algunas de las reformas organizativas impulsadas por el consejero de Salud, José Ramón Quirós. Desde el sindicato médico se sostiene que la iniciativa tiene como finalidad informar a los pacientes de los perjuicios que el nuevo modelo tendrá en la atención que reciban. Hoy nos hemos acercado a un centro de salud de Oviedo para conocer la opinión de los usuarios al respecto y la mayoría parece que ve bien las reivindicaciones que hacen los médicos. La campaña contra el consejero Ramón Quirós se recrudece en los centros de salud del Principado. El Sindicato Médico Profesional de Asturias ha solicitado a sus afiliados y simpatizantes que redoblen los esfuerzos para informar a entre 4.500 y 10.000 pacientes cada día. El SIMPA aconseja a los facultativos que hagan llegar a los pacientes las razones de su protesta, comentándoles por qué no hay sustitutos, el motivo de la sobrecarga o cómo se encuentra la profesión en Asturias. El sindicato recomienda también a los médicos que durante las guardias expliquen cuántos pacientes llevan vistos en el día o si les han dejado salir a comer. Los usuarios de los centros de salud parecen ver bien esta campaña y muchos creen que los facultativos tienen razón. Que me parece muy bien que todo el mundo informe, igual que el consejero informa, ellos te informan. Cada uno tiene sus derechos, lo ven de una forma y hay que aceptar lo mismo una postura que otra. ¿Que quién tiene razón? Para mí los médicos. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, me parece que tienen bastante derecho a hacerla, porque, bueno, es una opinión muy personal. El consejero actual me parece que es bastante, quiero decir, dicta cosas muy arbitrariamente, no buscando un consenso. No, es una opinión mía, la verdad que a lo mejor lo está intentando hacer bien, pero cuando son tantos los médicos que están protestando, hay un punto de razón. Ahora yo en la sanidad pública veo que hay una muy buena atención, hay muy buenos profesionales al margen de ello y todo el mundo debe reivindicar que mejoren sus profesiones. Los centros de salud continúan pues empapelados con notas en contra de las medidas impulsadas por la consejería. Es la forma de expresar el rechazo por parte de los médicos a las dos principales reformas de la atención primaria. De un lado, la recuperación de las guardias que se realizan ya por los equipos habituales de primaria en los centros de salud y de otro, la próxima incorporación de la jornada ordinaria de tarde. Y precisamente en Cabueñes, en Gijón, donde está situado otro centro hospitalario, están
frontalmente en contra de la idea de que el consistorio gijonés maneje su futuro, un futuro que comienza, dicen, con la construcción de 650 viviendas de altura en este barrio de Gijón, unas construcciones que supondrían romper con la estructura arquitectónica de la zona y además causarían un gran impacto medioambiental, dicen los vecinos. Es por ello que instan a las administraciones a que este plan no se lleve adelante. La plataforma ciudadana contra el muro de Cabueñes se ha vuelto a hacer oír. Se niegan rotundamente a que se proceda a la construcción de 650 viviendas en este barrio. Y es que estas viviendas van a construirse en altura, por lo que rompe toda la arquitectura de la zona, además del fuerte impacto medioambiental que causaría la construcción de dichos edificios, que como mínimo tendrían una altura de 5 pisos más bajo. Esta es una barbaridad urbanística y ambiental. Es un cambio de modelo urbanístico en una parroquia rural como es la parroquia de Cabueñes. Desde la plataforma ciudadana han querido también denunciar la futura ampliación de la carretera que une Gijón con el hospital de Cabueñes, un hospital, han dicho, de segundo nivel y que no necesita esa amplitud en la vía de acceso, ya que de nuevo rompe con el paisaje además de partir en dos al barrio. Esta carretera partirá la parroquia por la mitad, será una masa de asfalto increíble y la única justificación para nosotros es que las constructoras puedan hacer muchos pisos, rompiendo el modelo tradicional de esta parroquia, que es de casas unifamiliares. Por su parte, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Pedro Sanjurjo, explicó que este plan parcial no es nada desconocido, ya que sus directrices básicas se encuentran recogidas por el Plan General de Ordenación Urbana. Con todo, Sanjurjo dejó claro que por el momento el Ayuntamiento no puede fijar todavía una posición, ya que para ello es necesario que los promotores también emitan sus alegaciones. El Gobierno del Principado de Asturias ha adelantado varios días la puesta en marcha del llamado Plan de Nevadas ante el temporal de lluvia, viento y nieve que registra la comunidad autónoma y que ha tenido como consecuencia hasta ahora 48 cortes de tráfico y 10 incidentes causados por accidentes de tráfico. En estos momentos es obligatorio extremar la precaución y el uso de cadenas en varios puertos de montaña del Principado, aunque no hay ningún tramo cerrado a la circulación. En concreto son necesarias cadenas en San Isidro, en Tarna, en Somiedo y en Ventana. El objetivo de este plan ya activado es, como en el resto de las campañas de prevención, control y salvamento del gobierno asturiano, la protección de personas y sus bienes. Así, en esta nueva edición se prestará especial atención, dadas las circunstancias, a las poblaciones situadas a más de 800 metros de altura. El plan cuenta con dos líneas de actuación. Por un lado, la preventiva o preemergencia, que consiste en establecer medidas de protección a través de las informaciones del tiempo. La segunda vía se centra en la actuación en casos de emergencia. Para ello se dispone de 82 vehículos equipados, de los que 38 dependen de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, otros 38 de los ayuntamientos y 5 de la Mancomunidad de Municipios. Asturias al Tren es un colectivo de usuarios del ferrocarril que ven en este medio de transporte un vehículo seguro, no contaminante y rápido para poder desplazarse por el Principado. Sin embargo, debido a los últimos cambios de horarios de la red FEVE entre Gijón y Pola de Siero, están viendo cómo las ventajas de emplear el tren desaparecen o descienden al menos. Y es que son numerosos los usuarios de esta vía que han visto cómo el servicio de la misma ha ido, como decíamos, descendiendo. A día de hoy los vecinos de Pola deben coger el tren a las 6:30 de la mañana para tener que esperar media hora en el Berrón a que llegue el transbordo a Gijón. Y todo porque FEVE ha implantado unos nuevos horarios entre Oviedo y Gijón que, según los miembros de Asturias al Tren y los vecinos de estas zonas, aseguran que dicho tramo está perfectamente cubierto con el servicio de Alsa y de Renfe Cercanías y por tanto no entienden que se desvista un santo para vestir a otro. Es por ello que instan a FEVE a que recapacite y vuelva a ofrecerles ese servicio que antes les prestaba. Nos van a explicar la situación en la que están a día de hoy desde Asturias al Tren. Ha venido a acompañarnos esta noche Carlos García, que es el portavoz de este colectivo. Carlos, buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, contarnos un poco, en resumen, hace muy poquito tiempo, hace un mes creo o algo así, FEVE y el Principado a bombo y platillo anunciaban que desde ahora hay una mayor frecuencia de trenes entre Oviedo y Gijón
para que los asturianos no tengan que coger el coche, etcétera, sí, etcétera. Viceversa. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una matización. Vamos a matizar. Sobre la información inicial que decías a las 6:30, nos referíamos al tramo Gijón-Pola de Siero, ¿no? Pola de Siero, Gijón. Es decir, FEVE vende una moto y el Principado se ha sumado a esa moto. Digo se ha sumado porque el Principado no es responsable, FEVE es una compañía que depende del Estado. Ha vendido una moto diciendo algo así prácticamente como que los ciudadanos están demandando servicios Gijón-Oviedo. Nosotros cuestionamos totalmente que eso sea cierto. Desde aquí retamos a que FEVE nos muestre 5 reclamaciones puestas por escrito de alguien que pida ese servicio. ¿Y por qué lo decimos? Porque es que el tramo Gijón-Oviedo está perfectamente cubierto. Hay alzas Gijón-Oviedo cada 15 minutos y trenes de Renfe cada media hora. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues muy simple. FEVE entra a competir, es una competencia por el mercado, pero no obedece a un criterio social, al menos de sus clientes habituales. Todo lo contrario, salimos muy perjudicados en el cambio, sobre todo los ciudadanos que vivimos en el corredor Gijón, Pola de Siero, Meres, Nava, Infiesto. Francamente ha sido un retroceso brutal. ¿Por qué decís que ha habido este retroceso? ¿A qué os referís? Ponnos un ejemplo de qué tiene que hacer una persona. El ejemplo es muy claro. El primer tren que sale de Gijón hacia el Berrón con transbordo, porque vean ustedes que tenemos que hacer un transbordo, salía antes a las 6:50. De a las 6:50 había que esperar 10 minutos, se pasó a las 6:40. Hemos tenido que empezar a esperar 20 minutos. Pues bien, ahora sale el tren a las 6:27. Es decir, tenemos que esperar en el Berrón nada menos que media hora. O sea, uno coge el tren en Pola de Siero... No, en Gijón perdón, a las 6:27. A las 6:27, tiene que esperar hasta las 7 al siguiente tren para poder llegar a... No, llega a las 7, para que nos entendamos, Sí. tarda media hora en llegar, Sí. a las 7 y hasta las 7:30 no tenemos tren. Tiene que esperar media hora. Ni Pola de Siero, ni Nava, ni Infiesto. Esto es la calidad de FEVE, de sus horarios. Hombre, a nosotros dejar tirados a los pasajeros media hora en el Berrón, pues no nos parece de recibo. Y eso no es calidad, y eso no es atender como FEVE nos ha vendido ese bombo y ese platillo de vamos a fomentar el transporte. Insistimos, eso es una pelea de competencia y de mercado puro y duro que poco tiene que ver con una demanda social, bajo nuestro punto de vista. Es más, nosotros reivindicamos otro tipo de tren. Nosotros sí reivindicamos que se ponga un tren a las 7 de la mañana desde Gijón a Pola de Siero, que ese tren además, haciendo solo una parada en el Berrón, tarda 20 minutos. Y además FEVE tiene vía para hacerlo. O sea que ir de Pola de Siero a Gijón puede suponer hora y media de viaje en tren. Entre la media hora que paras... Vamos a hacer una comparativa más larga. La línea de transbordo que se coge, que muere en Infiesto, una persona que sale de Gijón a Infiesto tarda el doble que en coche. Más del doble que en coche. Pero todo esto no es porque el tren sea un mal servicio, es porque FEVE ha puesto unos horarios que nos implican todo esto, un criterio de falta de calidad y de atención por parte de FEVE brutal, porque yo pregunto a la gente que nos escucha aquí hoy si les parece de recibo que los ciudadanos tengamos que estar tirados media hora en el Berrón. FEVE no lo entiende, porque a FEVE se le han puesto varias reclamaciones y las tiene sobre este tema, pero no las ha hecho caso. Y yo vuelvo a insistir, reto a FEVE desde aquí a que nos muestre más de 5 reclamaciones, pongo la mano, de gente que haya pedido un servicio a Gijón-Oviedo. No creo que las haya. Ese que nos anunciaban hace poco, como decía yo antes, a bombo y platillo, y nos decían que es una demanda y que el objetivo es que los ciudadanos dejen el coche y cojan Vamos el tren, a ver, etcétera. eso no se está discutiendo aquí, pero aquí lo que se discute en el fondo es que tú lo que no puedes hacer es empeorar infinitamente más un servicio que ya tienes por un servicio nuevo que creas. Y que, insisto, si alguien se manifiesta en la calle diciendo queremos servicios Gijón-Oviedo, que nos lo digan cuándo ha sido, porque yo no me he enterado. Ahora, FEVE sí tiene y muchas reclamaciones sobre los malos horarios que tienen entre Gijón y Pola de Siero. Y FEVE no ha hecho caso, simplemente ha cogido las reclamaciones, las habrá archivado o habrán ido al baño. Una de dos, porque está claro que con esta actual remodelación no hemos ido a eso, hemos ido a que una persona que tiene que coger un tren a las 6:27 en Gijón de la mañana, fíjense ustedes, es que no tiene ni transporte público para acercarse a la estación, porque antes con las 6:40 había alguno todavía, pero claro, es que a las 6:27 es imposible. O sea, llegar a Pola de Siero, Nava, Infiesto es heroico, es decir, se quiere fomentar el transporte público, bien, pero fomentémoslo ahí donde precisamente hay problemas horarios, no técnicos de vía, insisto, porque FEVE ha terminado una vía en el Berrón que conecta directamente entre Gijón y Pola de Siero. O sea que el tren técnicamente se puede poner. Ahora a FEVE no le da la real gana. Esa es la realidad. Ha sido, como se suele decir, desvestir a un santo para vestir a otro, ¿creéis? ¿No?
Sí, nosotros insistimos que un tren a las 7 de la mañana seguro que tiene una gran demanda comercial, porque un tren que llega de Gijón a Pola de Siero en 20 minutos, fíjense que es menos todavía que lo que tarda ahora el directo a Oviedo, que tarda 30, incluyamos una parada que puede ser la del Berrón, inclusive con eso sería un tren mucho más razonable para todo el mundo. Evitaríamos esas esperas absurdas y sin sentido, y bueno, daríamos una cierta calidad. Pero bueno, no solo esta parte. Hay otros ciudadanos que también se están quejando porque FEVE ha suprimido paradas en otros horarios. Sí, eso vamos a decirte, ¿no? No sois los únicos, hay vecinos, por ejemplo, de la zona de Meres. Sí, exactamente, ahí hay un problema también, es decir, FEVE ha hecho un cambio horario que en definitiva nosotros, bueno, no solo a ese corredor también, porque todos los que van a la zona minera también tienen este problema, les obliga a madrugar mucho más. Efectivamente, estos no tienen que hacer transbordo, pero claro, tienen que hacer un madrugón más todavía. Es decir, ahora hay que madrugar 13 minutos más. Claro, 13 minutos más sobre otra hora cualquiera no sería nada, pero claro, estamos hablando de las 6:27 de la mañana. Hombre, a mí no me parece de recibo. Y yo creo que a muchos clientes y ciudadanos de FEVE no les está pareciendo de recibo. Si el gobierno del Principado dice que le parece muy bien el tren directo a Oviedo, me parece muy bien, pero yo creo que debería preocuparse, entre comillas, digo entre comillas porque reconocemos que no es su competencia, pero sí debería preocuparse un poco más de este tema y no aplaudir una cosa sin primero leer, digamos, por decirlo la letra pequeña de este contrato que ha perjudicado a muchísimos clientes de FEVE, evidentemente. Carlos, por último, ¿qué proponéis? ¿Vais a iniciar algún tipo de movilización, recogida de firmas? No, vamos a ver, nosotros en principio partimos de una idea que es clara, es decir, si va a ser de motu propio por FEVE no lo vamos a arreglar, porque evidentemente FEVE lo que nos está haciendo es continuamente perjudicando el servicio. Evidentemente vamos a ir estudiando medidas que podamos hacer de presión, las que sean, no solo con FEVE, porque entendemos que solo con FEVE va a ser inútil, FEVE está sorda en este tema, pero sí queremos a otras instancias políticas, evidentemente, y en la medida de nuestros modestos gente y esfuerzos lo haremos. Con esto quiero decir también que, bueno, si alguien tiene interés por este tema, hay un email que tenemos creado que es asturiasaltren, todo junto, @yahoo.es. Y ahí podéis dirigir un email si queréis. También tenemos un teléfono de contacto, que es el 606-833-710. Entonces, para quienes estén interesados en este tema del tren, de que mejore nuestro servicio, en definitiva, en Asturias, y para Asturias, pues bueno, nosotros por nuestra parte, encantados. Si FEVE quiere mejorarlo, también encantados, pero no vemos predisposición en FEVE para nada en mejorar el servicio. Insistimos, FEVE se ha lanzado a una competencia de mercado puro y duro, pero con criterios sociales, ninguno. Carlos García, el portavoz de este colectivo Asturias al Tren, gracias por venir a contarnos esas deficiencias que padecéis y sobre todo ojalá sirva para solucionarlo. A vosotros por la atención. Hasta luego. Abrimos ya la información deportiva, hablamos de fútbol del Real Sporting. ¿Qué les vamos a contar? Que sigue con una excelente racha. Los rojiblancos no se parecen ni mucho menos a los que comenzaron la liga y sumaban ayer lo que es ya la cuarta victoria consecutiva en esta liga tras derrotar al Numancia por 3-1. En la misma semana les vuelven a derrotar. El conjunto de Preciado volvió a desplegar un buen juego y ya está 5 puntos por encima de los puestos de descenso. El Sporting parece haber cogido carrerilla y no quiere parar. 5 victorias seguidas, contando Liga y Copa, atestiguan la buena marcha de los rojiblancos. Y eso que ayer no empezaron nada bien. El partido se les puso cuesta arriba con un tanto del Numancia en los primeros minutos, pero los de Preciado supieron reaccionar, demostrando que ya saben ganar de cualquier manera. Empezamos un poco titubeantes y con el gol en contra las cosas se pusieron un poco difícil, pero bueno, el equipo siguió manteniéndose fiel a cómo está jugando hasta ahora, metió una marcha más, se notó y bueno, empezamos a crear ocasiones y bueno, pues al final terminamos ganando, creo que fue merecida la victoria. El triunfo ante el Numancia coloca al Sporting en mitad de la tabla y a un solo punto de Europa, pero lo más importante es que el colchón con respecto a los puestos de descenso es ya de 5 puntos. Para uno de los baluartes del equipo, el centrocampista Diego Camacho, esta situación no debe hacer que se relajen. Al contrario, ahora deben de aprovechar más que nunca el buen momento y seguir sumando. El próximo rival será el Racing de Santander, que puede notar el cansancio al tener el jueves compromiso en la Copa de la UEFA. Pues eso es lo que hay que evitar, precisamente eso, el hecho de que la gente se relaje y el hecho de que todo el mundo crea que vamos a seguir ganando todos los partidos. Eso es muy difícil, ganar 4 partidos seguidos en primera división es muy complicado. Entonces creo que debemos aprovechar este buen momento del equipo, sobre todo que la gente está muy motivada, con mucha ambición por ganar y por seguir haciendo
las cosas muy bien, por seguir teniendo protagonismo en los medios y bueno, pues ahora con el Racing debemos aprovechar eso, que ellos juegan el jueves, que tienen que hacer un buen partido ante su afición y que a lo mejor les pasa factura. La parte negativa del partido entre los sorianos fue la lesión de Carmelo al forzar en una acción de estrategia. El canario sufre una rotura fibrilar. Queda ahora por saber el alcance concreto de la misma, para lo que será sometido a una resonancia magnética este miércoles. Y más cosas, no abandonamos aún al equipo rojiblanco porque esta mañana pasaba también por sala de prensa el jugador David Barral. Este delantero gaditano protagonizó ayer una discusión con Mate Bilic porque quería lanzar el penalti que supuso ese tercer gol rojiblanco. Al final fue Manuel Preciado el que decidió que lanzara el croata. Barral daba hoy su versión de estos hechos. Ya, pero es que el míster es el que da la orden, ¿no? No fue una discusión, sino él tenía el balón y le dije que me dejara tirarlo, ¿no? Que necesitaba marcar, que ya había marcado. No, simplemente, por favor, déjame tirar lo que tú ya has marcado. Y eso fue lo único, no hubo ni discusión ni nada. ¿Y el que te respondió? Que me olvide. Bueno, pues van a volver a pasar, está claro, porque yo voy a ir a por el balón la próxima vez y él también, o sea, pasa que él es el que decide. La próxima vez, pues antes de coger el balón miraremos hacia él y él es el que decidiera que lo tire, pero vamos, que haya decidido que lo tirara él no me ha caído mal, o sea que estuvo bien porque bueno, encima lo marcó. Seguimos en el capítulo futbolístico, nos vamos ahora a la tercera división para centrarnos en el Real Oviedo. Los azules vencieron con claridad por 0-4 al Navarro y logran de esta forma su octava victoria consecutiva en el campeonato, superando su mejor racha de triunfos en la categoría y ampliando la ventaja respecto al segundo puesto en 3 puntos. El Oviedo sigue batiendo récords en la tercera asturiana. Los azules suman ya 8 victorias consecutivas y además Aulestia lleva 707 minutos sin encajar un gol, superando el récord de imbatibilidad que ostentaba Rafa Ponzo. Por su parte, Cervero con su doblete en Tabiella se sitúa como máximo goleador de la liga con 10 goles. Jorge Rodríguez y Pelayo, que anotó su primer gol con el primer equipo, fueron los autores de los otros 2 tantos en el campo avilesino. Como viene ocurriendo en los últimos partidos, el Oviedo noqueó a su rival por la vía rápida. En esta ocasión, a los 4 minutos ya había marcado el primer gol y el segundo no se hizo esperar. El conjunto azul dejaba encarrilado el encuentro en el minuto 9. El Navarro vio como todos los planes que tenía para el encuentro se venían abajo y esta fue una pesada losa para los de Juan José Duque, que apenas inquietaron a Aulestia. A lo largo de todo el encuentro el balón fue del Oviedo, que mostró la superioridad técnica y física que corresponde a su condición de equipo profesional. En definitiva, un nuevo triunfo de los de Raúl, que aumentan su ventaja al frente de la tabla, distanciando en 3 puntos al Langreo. Cerramos ya la información deportiva con la Fórmula 1 porque desde ayer conocemos ya al nuevo campeón mundial. Lewis Hamilton se hizo con el título, pero con muchos más problemas de los esperados. El británico consiguió la 5ª plaza que necesitaba a tan solo 2 curvas para el final de la carrera. Por su parte, Fernando Alonso cerró la temporada con un más que meritorio segundo puesto en Interlagos. Lewis Hamilton alcanzó la gloria en Interlagos para convertirse en el nuevo campeón del mundo, el más joven de la historia, después de una carrera que se volvió loca por culpa de la lluvia. Lo hizo en el preludio, retrasando la salida y al final, cuando su aparición a 3 vueltas para la conclusión, provocó un baile por los boxes que dejó la carambola de Ferrari muy cerca. Felipe Massa cumplió con el guión y se alzó con una victoria que nunca peligró. Su coche era el más rápido y en todo momento estuvo en cabeza, muy por delante de Alonso, Vettel y Raikkonen, los 3 que pelearon por el segundo puesto del cajón. Lo logró Alonso después de aguantar las embestidas del finlandés en el último tramo de la carrera y salir en el último inesperado cambio de ruedas por delante de Kimi, la última parte del campeonato de los asturianos, para sacarse el sombrero. Lewis Hamilton no quería repetir los errores del año pasado en Brasil, pero la aparición de la lluvia a pocos giros enloqueció la prueba. El piloto de McLaren entró a boxes para cambiar neumáticos ya que el agua hacía impracticable el circuito. A su salida el acoso de Vettel y un Kubica que se desdobló le colocaron en la 6ª posición a falta de una vuelta. No le bastaba y en Ferrari se frotaban las manos. El milagro había llegado y lo había hecho de forma in extremis. Hamilton necesitaba recuperar una posición y apretaba a Vettel, pero no podía con él. Pasó la meta por detrás del alemán y Massa se sintió campeón por unos segundos, aunque el jarro de agua fría llegó pocos instantes después, cuando se confirmó que Timo Glock, el único que no había cambiado de neumáticos tras la aparición de la lluvia, fue adelantado por el británico a solo 2 curvas del final de la carrera. La euforia se trasladó de box para confirmar a Hamilton como sucesor de Kimi en un final de campeonato digno de una película de Hitchcock.
Y en cuanto al tiempo, ya lo ven que algo va apareciendo el sol. Lo hará mañana por el oriente asturiano, donde al menos no tendrán tanta lluvia como hoy o como el pasado fin de semana. En el occidente todavía tendrán que conformarse con lluvias. Y en cuanto a las temperaturas similares a las de estos días, en el caso de las máximas no superarán los 12 o 13 grados, las mínimas en torno a los 5 grados. Pues nada más, precisamente hablando del tiempo hemos abierto también este informativo recordándoles que hay 4 puertos de montaña en Asturias cerrados, bueno, por lo menos donde es obligatorio el uso de cadenas. Ya saben que esta y otras noticias pueden consultarlas en nuestra página digital. Ahora nos despedimos de todos ustedes. Buenas noches y hasta mañana.